Es oficial la entrada del coronavirus. En el país. Ha señalado que el número de casos ha ido en aumento. Deberán someterse a un aislamiento preventivo obligatorio. Es una decisión dura. Que se inicia el toque de queda. Pero es una decisión necesaria para el bien de todos. En Chile, como en la mayoría de los países de América Latina y el mundo, los más pobres están sufriendo en forma mucho más gruesa, mucho más grande los efectos del COVID. Se han infectado más porque los programas de salud preventiva se usan menos, porque muchas veces llegan muy tarde al hospital. El gobierno mexicano no ha tenido una respuesta ante la pandemia. Ha sido insuficiente, ha sido omiso. Nos tomó desprevenidos en una de las peores crisis en salud que estábamos atravesando ya previo a la pandemia. Después de la detección del primer caso el 13 de marzo del 2020 en Guatemala, la pandemia de COVID-19 ha cobrado 6.531 vidas y dejado más de 180.000 contagios. Para responder a esto, se crearon 10 programas de asistencia económica. Sin embargo, la ausencia de un eje transversal creó problemas desde el diseño hasta la implementación. A esto se suman mecanismos poco transparentes que culminaron con un atraso de la ejecución de los programas y, por consiguiente, una desprotección de los grupos más vulnerables. La respuesta que ha dado la comunidad a la emergencia sanitaria inicialmente fue una respuesta muy positiva en términos de la cuarentena, pero una vez la gente comenzó a sentir la carencia, sobre todo de sus productos básicos. En el territorio se ha visto mucha violencia de líderes sociales porque algunas personas no tienen los recursos necesarios como para estudiar, trabajar o solo mantenerse en su casa en cuidado, porque muchas personas no respetaron las normas de bioseguridad. Una falta de iniquidad, porque de alguna u otra manera recibían más los que tenían y menos los que no tenían. En el territorio argentino conviven grandes disparidades. Por un lado, Argentina cuenta con un sistema de salud altamente fragmentado, donde tenés obras sociales, prepagas, el sistema público de salud. Si bien se busca asegurar una cobertura básica, universal y gratuita, la descentralización es heterogénea, tanto en cómo operan como también en relación al financiamiento y al acceso a los servicios. Entonces ya de por sí el país se encontraba con desafíos propios de una estructura que reproduce las desigualdades existentes entre las regiones por las brechas de desarrollo y capacidades, y sumado a esto una desarticulación entre los distintos sistemas y niveles. Vale la pena destacar que en el caso chileno las políticas públicas son generalmente centralizadas. Lo que nos interesa ver es cómo desde la centralización se generan desafíos y cómo problemas como el COVID abren espacio no solamente para la creatividad, sino también para los mejores mecanismos de descentralización en la política pública. Colabora LAT, somos un proyecto de varias organizaciones latinoamericanas, universidades, que queremos analizar las políticas que han surgido a partir de la pandemia para la atención de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y estudiar cómo podemos juntos, con gobierno, autoridades, distintas organizaciones y grupos civiles, podamos tener recomendaciones de política pública y mejores prácticas para atender a estas poblaciones. Aprender a trabajar con los actores de la sociedad civil y distintas organizaciones, sindicatos, universidades, son los que proveen información para generar respuestas de políticas públicas a los cuales no estábamos preparados, no teníamos respuesta. El llamado hecho por las autoridades, tanto mexicanas como mundiales, a quedarnos en casa es una pila de buenas intenciones por parte de todas las autoridades a hacer lo mejor que esté dentro de nuestros cuidados para evitar los contagios y evitar una crisis aún más grave. En Bolivia, la frase "quédate en casa" ha profundizado las desigualdades. Tras 71 días de confinamiento, el acceso a la educación, a la justicia, a la salud
y al alimento se han convertido en privilegios. El quedarse en casa ha significado que algunos de sus derechos sean vulnerados. Y esto mismo se replica para el caso de migrantes. No pueden quedarse en casa porque literalmente no tienen casa. Han huido de sus casas por cuestiones de violencia, por cuestiones económicas, por cuestiones sociales. Para las mujeres del sector económico informal, en muchos casos ha significado el aislamiento con sus violentadores. Por otro lado, estas mujeres han recurrido a mayores deudas para poder insertarse en un mercado en el que solo se admitían artículos de primera necesidad. Además, estas mujeres se han visto en una sobrecarga de tareas de cuidado. Hemos identificado distintos puntos en donde podemos mejorar esfuerzos conjuntos entre ciudadanía, gobiernos y distintos actores de la sociedad civil para mejorar los impactos de nuestras políticas en poblaciones vulnerables. Por ejemplo, muchísimas han sido despedidas de forma injustificada, no han recibido ningún tipo de apoyo económico por parte del gobierno federal, salvo aquellas que están inscritas en el programa piloto del Instituto Mexicano del Seguro Social, que representa menos del 1%. Las personas trabajadoras del hogar que estaban de planta no pueden salir de sus hogares, justamente por miedo a contagio. Entonces las recluyen, les privan la salida y pues esto es una violación directa a sus derechos humanos. Nosotros estamos trabajando en el equipo chileno en 3 comunas que están en los sectores populares de la región metropolitana de Santiago, y ahí estamos relevando cuáles han sido las estrategias desde la ciudadanía, desde la sociedad civil y con los municipios, de dar respuesta a algunos de los problemas que enfrenta el COVID. El proyecto Colaboralat en Bolivia se ha planteado conocer las barreras por las que atraviesan las mujeres que se encuentran en este momento en el sector informal de la economía. Desde este proyecto estamos buscando recoger sus percepciones, porque es desde ellas desde las cuales pensamos que es posible reconstituir y reconstruir mejores condiciones de vida. La pandemia en el norte del Cauca para la gente afrocolombiana dejó varias experiencias. Una, la de la recuperación de la solidaridad. Hubo consejos comunitarios en el norte del Cauca de Buenos Aires que intercambiaron productos alimenticios con miembros de la comunidad de los consejos comunitarios que habitaban en un sector de Cali. Lo segundo fue la práctica de la gobernabilidad en el control de la movilidad de la población en algunos municipios, en algunos sitios de las organizaciones y los consejos comunitarios. Y 3, es que dejó en visto las carencias económicas que vive nuestra población. Ahora, con la pandemia, hemos justo salido todos y todas a colaborar y a buscar las mejores vías para hacer políticas y acciones que estén en beneficio de toda la sociedad. Pues ha sido un proyecto muy enriquecedor que se ha nutrido de distintas perspectivas, de distintas visiones que nos ayudan a entender pues la necesidad de colaborar, la necesidad de construir. Nos ha permitido brindar apoyo de alguna manera. Todavía no terminamos de ver cuáles son las consecuencias, efectivamente, en términos sanitarios, en términos económicos y seguramente sociales e incluso políticos. Esperamos contar primero con un mejor diagnóstico sobre la situación que están atravesando. Sean retomadas por los gobiernos, por las autoridades, de tal forma que puedan incidir en una mejor calidad de vida pues de los grupos que están siendo más afectados por toda la crisis económica, social y sanitaria. Si logramos esto, no solamente lograremos dar respuesta a esta pandemia, sino también estaremos delineando una hoja de ruta sobre una nueva gobernanza democrática para América Latina.